Con Rolando Luque, especialista en conflictos adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo del Perú, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarla. Por supuesto, es importante dar también un balance y una actualización de los datos a toda la comunidad internacional, sobre todo a nuestro auditorio latinoamericano que nos están escuchando. Bueno, el dato más importante a esta hora del día de hoy, que es el tercer día de la reanudación de las movilizaciones y los paros en el Perú, son 53 los puntos de bloqueo en 9 regiones. Causa especial preocupación el bloqueo en la zona de Ica, una región al sur de Lima, porque estamos hablando de la carretera panamericana, que es la carretera más importante del Perú, que une el norte con el sur y que tiene una importancia económica muy grande porque por allí fluye mucho del tránsito de las empresas y de miles o millones de personas que se desplazan todos los días a través de esta vía. Además, hay que señalar también que no obstante que son 53 los puntos de bloqueo, esto es menos de la mitad de lo que representó el día más alto de bloqueos en el Perú, que fue el 15 de diciembre, con 122 puntos de bloqueo. Es decir, vamos teniendo una tendencia hacia la disminución de las interrupciones de las vías de comunicación en nuestro país, igualmente que en el caso de las provincias en las que se realizan movilizaciones. En este momento, solo el 15% de las provincias en el Perú están desarrollando este tipo de protestas. Es decir, también, por ejemplo, tenemos entendido que hay turistas extranjeros, como uruguayos, incluso pues de otros países de la región, que estarían varados en algunas carreteras. Solamente esa precisión para darle un contexto. La carretera de la Panamericana Sur, por el lado de Ica, pero también hay otras acciones colectivas de protesta, por ejemplo, en Apurímac, en Ayacucho, en Cajamarca. ¿Qué hay de estos sitios? Sí, efectivamente, en varios lugares, son 21 provincias donde hay movilizaciones y concentraciones de personas, marchas que han sido programadas, convocatorias que se han hecho y que en algunos casos hay una respuesta masiva, en otros casos las movilizaciones son de muchas menos personas, pero efectivamente todavía tenemos en el Perú alrededor de 30 provincias en las que están programadas estas movilizaciones. Para el día de mañana también hay programadas algunas y otras que continuarán porque se han declarado en movilización permanente. Ahora, es importante también tener en cuenta las cifras oficiales en cuanto a heridos y también muertos. ¿Qué cifra maneja la Defensoría del Pueblo del Perú? Bueno, estos hechos ocurrieron en la primera etapa de Así es. estas protestas y son un total de 22 muertos en enfrentamientos, tanto con la policía como con las Fuerzas Armadas. Estos hechos principalmente ocurrieron en Andahuaylas en un primer momento y luego en Huamanga, pero también en algunos otros lugares del Perú, pero en menor medida. Las muertes que lamentamos totalmente están siendo en este momento investigadas por las fiscalías correspondientes. Ya se han abierto 7 carpetas fiscales para las indagaciones preliminares que correspondan para establecer las circunstancias de la muerte, la posible autoría de la comisión de estos hechos y desde luego también se pondrán estos casos en manos de la justicia para las sanciones que correspondan. Ahora, claro, hay que ahí detallar, ¿no?, que esta cifra corresponde pues a la primera fase de las protestas, no en este año Sí. 2023. Ahora, A lo que, heridos, sí, a lo que habría que agregarle sí, 6 muertes de 6 muertes. personas, Ajá, 6 muertes, pero no en enfrentamientos, pero sí, sí no. en el contexto del conflicto. Los bloqueos de carreteras significa que se interrumpen colocando piedras, troncos, y eso ha ocasionado en algunos casos accidentes de tránsito y ocasionado muertes. Y en otros casos también personas que estaban siendo trasladadas en ambulancias para ser atendidas de urgencia en un centro de salud murieron en el camino porque no pudieron pasar por esos bloqueos. Entonces, no son 6 muertes en enfrentamiento, no se pueden sumar a las otras, pero sí hay que dar cuenta de ello porque son también consecuencias fatales del contexto del conflicto. Sobre todo en estas circunstancias tan difíciles. Ahora, me imagino también que desde la Defensoría del Pueblo del Perú están desplegados todos los funcionarios y también
pues estratégicamente colocados para seguir de cerca incluso vulneración de derechos humanos que puedan existir en medio de estas movilizaciones. Así es, tenemos 40 oficinas a nivel nacional con personal que está en alerta permanente y nuestro trabajo consiste en principio en informar con la mayor precisión y veracidad posible lo que está ocurriendo en el país, porque tenemos un sistema de monitoreo de conflictos que desde hace 18 años informa lo que ocurre a nivel nacional. Ujú. Enseguida, la Defensoría colabora también con el control de la violencia, exhortando a los dirigentes y teniendo conversaciones con la Policía Nacional para recordarles los límites en el uso de la fuerza. Si bien hacemos llamados a los dirigentes, a la gente movilizada, para que se comprenda que el derecho a la protesta no incluye la utilización de medios violentos, igualmente le recordamos a la policía que el uso de la fuerza debe ser legal, necesario y proporcional, que es lo que establece la ley. Sí, y aparte pues de este monitoreo y este despliegue también de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo del Perú, también es destacable pues cómo se va analizando los datos. Porque hay datos, como usted también ha dicho, muertes que efectivamente están relacionadas directamente con las movilizaciones, pero también muertes, consecuencias fatales en estas circunstancias de nuestros compatriotas. Y a mí me parece indicado preguntarle, en este monitoreo que se viene realizando, para los próximos días, ¿qué va a pasar en el territorio peruano? Nuevas movilizaciones, sobre todo enfocados en el sur del país. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, es bien difícil Ujú. hacer un pronóstico preciso sobre lo que puede ocurrir en los siguientes días. El Perú, en cierta forma, es un país impredecible porque pueden surgir nuevos brotes de violencia en otras zonas de nuestro territorio nacional. Pero de acuerdo a las tendencias de lo que venimos observando en los Ujú. últimos días, podríamos decir que en el caso de Puno se van a mantener las movilizaciones y las protestas y los bloqueos, especialmente en 6 provincias de Puno. Igualmente, en el caso de Ica, pueden ocurrir también bloqueos, no diré permanentes, pero sí esporádicos. La policía está actuando en estos casos con mucha prudencia, esperando y evaluando continuamente la situación y viendo el momento oportuno de intervenir para restablecer el orden público. De manera que si no el gobierno de Dina Boluarte toma algunas decisiones, igualmente el Congreso de la República, para lograr una salida política y abrir además el diálogo a las organizaciones sociales movilizadas, estos focos de violencia se van a seguir presentando en nuestro país. Rolando, permíteme un momento, por favor, porque tengo en mis manos también este reporte, bueno, con fecha de ayer, del 5 de enero, pero que también es importante porque marca la tendencia y también una proyección para el día de hoy. Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lima Metropolitana, donde también ocurrieron algunos incidentes ayer, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Puno, que estamos comentando mucho, e Ica. Y los actores sociales que están participando, muchos son también presidentes de frentes de defensa, estos colectivos, la población local, construcción civil, la Asociación de Obreros, por ejemplo, en Abancay, Asociación de Mercados, muchos también están involucrados como actores sociales, Sindicato de Trabajadores, la Confederación General de Trabajadores del Perú, la población local, la población civil, es decir, son muchas organizaciones sociales que se han, bueno, congregado, convocado para estas manifestaciones y sin lugar a dudas vamos a estar también muy atentos del reporte diario que ustedes realizan como Defensoría del Pueblo porque es importante tener mapeado qué es lo que viene pasando en estas protestas. ¿Qué le diría a nuestra comunidad internacional? Y con eso termino, pues a todo nuestro auditorio en América Latina que incluso están viendo la posibilidad de viajar al Perú, turistas que se encuentran varados en algunas carreteras. ¿Qué les diría? Bueno, que hemos pasado y estamos pasando todavía por momentos muy difíciles en el Perú. Hay una crisis política que venimos arrastrando de tiempo atrás que ha originado estas reacciones y esta convulsión social que vivimos con un saldo lamentable de fallecidos y de heridos y de grietas que se siguen abriendo en las relaciones entre la sociedad y el Estado. Sin embargo, yo creo que todavía nuestras instituciones de la democracia y la sociedad están esperanzadas en vivir en paz, en ir a nuevas elecciones en el tiempo que corresponda, organizando adecuadamente el proceso electoral, Ujú. introduciendo algunas reformas políticas que son muy esperadas y luego de que se reconfigure el poder, el país volverá progresivamente a la calma, a la tranquilidad y tendremos un futuro expectante para todos. Y a los que quieran venir al Perú, esto es un problema pasajero, lo vamos a resolver y enseguida recibiremos
con mucho gusto a todos los que visiten nuestro país. Por supuesto, muchas gracias por este contacto tan importante para hablar de las protestas y situar la real situación, lo que viene pasando acá en el Perú. Gracias, Rolando Luque, especialista en conflictos adjuntos para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo del Perú.